Bienvenidos a Conversando con el Oficial de Protección, cuarta temporada 2026, donde la protección, la seguridad, la tecnología y la actualidad se juntan para acompañarte en tu día a día. Estás a un paso de transformar tu conocimiento en acción. ¿Estás listo? Hola, muy buenas noches, teleaudiencia, seguidores, al nuestro programa COP, programa número 112, y mandamos un saludo especial a Edson Cadena, creador del programa COP Internacional, a nuestro co-conductor Guillermo Fogelman, que en esta oportunidad no pudo acompañarnos, al señor licenciado Carlos Castillo, que está en la dirección y producción y quien nos va a acompañar en el día de la fecha, y a las chicas de Ailus y Ailén, que son Ailus Media, quienes nos generan el contenido en redes y todo el diseño que nosotros podemos ver tras bambalinas. Así que bueno, comenzando esta nueva oportunidad, traemos las efemérides del día y antes voy a introducir a nuestro invitado, Carlos Castillo, nuestro co-conductor del día de la fecha. ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Todo bien? Todo extensivo. Saludos que acabas de dar a Edson Cadena, que es el creador. Viene dando el ausente con aviso Guillermo, así que no podemos decirle nada. Recursos Humanos me dice que no podemos hacerle nada. Así que bueno, vamos a tener que seguir aguantándolo. Mentira, es un amigo. Nada, saludarte, te voy a estar acompañando. Tenemos una invitada muy especial. Seguimos homenajeando a nuestros BGM, a nuestros veteranos de Guerra Malvina. Así que sin más preámbulo, me gustaría que empieces con efemérides y luego vamos a la presentación, ¿te parece? Exacto, justamente te di la introducción o te di la bienvenida para compartirla, no quedar sola con las efemérides del día, ¿no? Y compartírselas a todos. Así que bueno, 17 de mayo, Día de la Armada Argentina, en este caso se conmemora junto al mando del almirante Guillermo Brown, en esta lucha en la Revolución de Mayo, bueno, también asegura el control del Río de la Plata, así que saludamos a todos estos camaradas que están al frente cuidando nuestros mares, nuestras millas marinas, y obviamente el 18 de mayo se celebra el Día de la Escarapela, creación y propuesta de Belgrano, ¿sí? Para también dentro en el marco de la Revolución de Mayo, se logra proponer estos símbolos patrios, así que bueno, es propuesto que a partir de 1935, bajo el Consejo Nacional de Educación, se instituyó el 18 de mayo como Día de la Escarapela. Así que ¿Usted bueno, la tiene la escarapela? Perdón, señora conductora, porque yo acá, mire, acá está la cámara, la tengo sí, puesta. la tengo. La estoy buscando. Puedo sacar el saco, pero sí la tengo. Lo que sí, infaltable, mi corazón con las Islas Malvinas, así que bueno. Me ganó, ahí me ganó, me está haciendo ahí Es truco, como jugar retruco. el truco también, claro, tal cual. Esta me parece Bien. que va a igual, es el símbolo que nos... Obviamente. Más en esta noche especial, y bueno, para presentar a nuestra invitada, queridísima invitada del día de la fecha, conversaremos con nuestra veterana de Guerra de Malvinas, Silvia Barrera, con quien vamos a conversar en el rol de las instrumentadoras quirúrgicas en la gesta de Guerra de Malvinas. Así que le damos un fuerte recibimiento y aplausos virtuales.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Muy Silvia? bien. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de la fecha. Sé que tenés una agenda completísima, sobre todo a partir del 2 de abril en adelante, y creo que no parás. Así que bueno, muchísimas gracias de compartir en este horario tan particular que nos queda a todos cuando terminamos la jornada y proponemos compartir este espacio con distintos profesionales y seguidores. Así que muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué decir, no? Que a los 23 años te ofreciste de voluntaria para ir a Malvinas y bueno, ahí arrancamos. ¿Qué pasó en esa cabeza a la hora de proponerse, avisarle a la familia, hacer la Ujú. valija, volver al hospital? Bueno, primero hay que contar un poco de historia, ¿no? El 2 de abril nuestras tropas desembarcan en Malvinas y cruzan la sanidad militar. O sea, todo lo que es el apoyo de combate para organizar un hospital en las islas, que nosotros le decimos el Hospital de Puerto Argentino, pero en realidad se llama CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas, donde había médicos de las tres fuerzas. El 2 de mayo, cuando Inglaterra hunde al crucero General Belgrano y terminan todas las tratativas diplomáticas, ahí empiezan los combates y ahí empiezan a llegar al hospital los heridos con heridas múltiples por los bombardeos nocturnos. Y ahí se dan cuenta que no necesitaban instrumentadoras quirúrgicas y mandan a pedir a Buenos Aires al Ministerio de Defensa. Pero en 1982 no se dejaba estudiar instrumentación a los hombres. Entonces, en todo el país las instrumentadoras éramos mujeres. Y en el ejército todavía no había mujeres incorporadas porque el ejército era la fuerza que más se resistía a la incorporación de la mujer. Entonces, con esa conjunción no les quedó otro remedio que mandar a pedir al hospital quién quería ir de voluntaria y nosotras nos ofrecimos como voluntarias. Nosotras somos personal civil, no teníamos instrucción militar. Y nos dieron 3 horas para decidirnos, éramos unas 32, y bueno, y en esas 3 horas quedamos nosotras 6, nada más, que fuimos las que nos decidimos a ir. Ustedes piensen que veníamos del hundimiento del crucero, ya en todos los diarios ya aparecían las noticias de que estaban peleando en los alrededores de Puerto Argentino, así que la situación estaba complicada, pero nos explicaron cómo era la situación y nosotras nos decidimos a ir igual. Claro. ¿Qué es lo que, a ver, sucede cuando hay algún conflicto armado? Se tiene que montar toda esta escuadra de sanidad y obviamente permanentemente tienen que estar, ¿no? Acompañando a todos los médicos, cirujanos, o sea, si no era para instrumentar, iban a estar igual, pese a esta resistencia, ¿no? De la incorporación en su momento, o sea, pero No, es históricamente que en el mundo la se da. orden era para el personal militar y el personal militar era hombre, no había Claro, mujeres. claro. Así que nosotros no teníamos expectativas de ir, por eso nuestra alegría cuando nos convocaron. Alegría para ustedes, pero ¿y la familia? Y la familia, de nosotras 6, 4 venimos de familia militar, entonces nuestros papás súper orgullosos y nuestras mamás con el miedo de que nos tomaran prisioneras, porque
nosotras al ser de ejército íbamos a estar en tierra y corríamos más peligro de caer prisioneros. Totalmente, totalmente. Silvia, ahí mencionaste que eran 32 y volvieron 6, porque el resto de las chicas no volvieron. No es que no volvieron, no se decidieron a ir. No siguieron. No se decidieron, bien. En el O sea, voluntariado nos reunieron a las 32 bien, y nos bien. preguntaron quién quería ir y solamente nosotras nos decidimos a ir. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Y recién lo decías un poquito ahí, pero quiero dejar bien separado, lo decía recién Romina, ¿no? Siempre se habla del médico y del enfermero, enfermera de guerra, y por qué era clave visibilizar el trabajo de las instrumentadoras quirúrgicas en el IRISAR. Contanos un poquito, que seguramente tenés un montón. Bueno, siempre se habla del médico, de la enfermera y no del resto del equipo quirúrgico, ¿no? La instrumentadora está descrita dentro del equipo quirúrgico desde 1894. Entonces, cruzar a Malvinas sin instrumentadoras fue otra de las fallas que hubo durante la guerra. Hay que pensar que Malvinas fue la primera vez en que la sanidad militar actúa en conjunto. O sea, las tres Fuerzas Armadas con su sanidad es la primera vez en la historia que actúa, porque en las guerras de la independencia todavía no estaba organizada la sanidad militar. Claro, totalmente. Bien. Y dentro de estas primeras mujeres, o 6 puntuales, las podemos nombrar: Susana Massa, Cecilia Richeri, Norma Navarro, María Marta Lemes, María Angélica Séndez. Tiene contacto al día de la fecha, ellas se mantienen también vigentes. Sé Sí, que no nosotras participan todas, pero no, están, se comunican. Sí, nosotras nos mantenemos comunicadas. Del resto de las chicas, por razones particulares algunas, físicas o psíquicas, otras no pueden participar de esto que es ir a malvinizar por las distintas instituciones, pero sí nos mantenemos en contacto entre nosotras y con nuestras familias, ¿no? Por supuesto. Y el escenario al llegar, o sea, ya tenían la información de que había que, ni bien llegar, ponerse a trabajar en estas situaciones, ¿no? Que ya el conflicto se había desatado. Entonces, ¿cómo fue actuar de manera consciente y casi por inercia profesional mientras se desata el conflicto? Porque una cosa es imaginarlo y otra cosa es llevarlo a la ejecución, ¿no? Bueno, nosotros primero tuvimos, nosotras al ser las primeras mujeres, nosotros somos las pioneras del ejército, tuvimos que sortear una serie de inconvenientes hasta llegar a Puerto Argentino, ¿no? Por cuestiones de género, por falta de organización. Bueno, y nos llevan a Malvinas desde acá de Buenos Aires en un avión de aerolíneas hasta Río Gallegos. En Río Gallegos nos llevan a un lugar que se llama Punta Quilla, donde había como una base de la Fuerza Aérea, y ahí nos viene a buscar el helicóptero del IRISAR, que es nuestro rompehielos en épocas de paz, y que en la época de Malvinas estaba armado como buque hospital. Nos llevan al buque, ahí también tuvimos que sortear una serie de inconvenientes con el personal de la Armada, siendo nosotras de ejército, siendo las únicas mujeres. Y bueno, pasadas las horas nos fuimos acomodando y los ayudamos a organizar todo lo que eran los quirófanos del IRISAR,
porque nosotras pensamos que íbamos al CIM. Cuando llegamos a Puerto Argentino, llegamos el día 8 de junio a las 5 de la tarde, que es la hora en que anochece, y ya a la media hora de haber llegado ya sufrimos nuestro primer bombardeo. Al día siguiente, preparadas para bajar, se dieron cuenta ahí que nosotras éramos personal civil, que para bajarnos nos tenían que dar grado militar, y entonces la superioridad no quiso darnos grado militar y que seamos las primeras mujeres del ejército en tenerlo. Nuestro grado, porque como nosotras ya éramos instrumentadoras antiguas en el hospital, tendría que haber sido de teniente primero, y teniente primero era la mayoría de los médicos que había en Puerto Argentino. Entonces, no quisieron y nos ordenaron quedarnos a trabajar a bordo del Irizar, y ahí nos convertimos en las chicas del Irizar. Y ya empezaron a llegar los heridos, así que nos traían por medio de los helicópteros. Y bueno, y ahí ya empezamos la recepción de los heridos y empezamos a trabajar hasta el día en que logramos volver. Y no pararon más. Silvia, te voy a pedir un momentito, quédate ahí que vamos a pasar a nuestros aliados estratégicos, no te muevas y ya le damos ingreso al video. Bueno, y en esta breve presentación también hacemos extendido el saludo también al director Claudio Alfano de la revista Negocios de Seguridad, de la Expo que se dará el 22 de mayo en Córdoba. Vamos a estar presentes con el licenciado Guillermo Fogelman. Estará presente el licenciado. Saludamos al director Jorge Núñez de AMS Servicios Corporativos, a nuestro asesor en armas, el instructor Walter Imperiale, y saludamos al licenciado Roberto Ontivero, presidente de APSEC, Asociación de Profesionales Graduados en Ciencias de la Seguridad. Ahora sí, después de este espacio, Silvia, continuamos con nuestra entrevista. La verdad que lo que acabas de comentar fue muy duro desde el inicio por parte también un poco de esa resistencia por parte de las fuerzas, ¿no? Hasta que empiezan a quemar las papas y exclusivamente se tienen que poner ustedes al hombro en recibir heridos e instrumentar, que aparte, digo, como para pasar esto, es complejo, ¿no? Porque hay que estar, son las cirugías, operaciones, el momento es crítico, así que si encima lo replicamos o lo magnificamos dentro de un conflicto armado, esto se dimensiona de una manera que hay que estar ahí, pendiente, ¿no? Por eso también decía, de manera consciente o prácticamente por inercia profesional, a esos actos reflejos de su profesión. Sí, porque no es lo mismo trabajar en urgencias, en un quirófano calentito, con las comodidades, con los horarios, con todo el instrumental y los aparatos correspondientes en un hospital, que trabajar en un buque donde teníamos que ir solucionando a medida que nos encontrábamos con los problemas entre todo el grupo de sanidad. Así que con las deficiencias de falta de instrumental, porque teníamos el instrumental justo, las suturas, y sobre todo el problema del agua, ¿no? Que uno la tenía que cuidar porque
En aquella época se esterilizaba el instrumental por autoclave, entonces el agua es vital, sobre todo para bañar a los hombres, porque en un principio, cuando nos trajeron los primeros días, eran por medio de los helicópteros y eran hombres que estaban heridos, operados en el hospital de Puerto Argentino, y ya una vez que estaban compensados, nos los traían a nosotros por medio de los helicópteros. Entonces todo ese traslado era más fluido y era más cómodo para los dos, para el paciente y para nosotros que lo recibíamos. Con el correr de los días, como nosotras estuvimos allá en Puerto Argentino, los días de los peores combates, que fueron el 11, el 12 y el 13 de junio, ahí ya nos empezaron a traer los heridos desde el campo de batalla directamente a nosotros, porque el hospital de Puerto Argentino colapsó con la cantidad de heridos. Entonces, ya ahí recibimos otro tipo de herido, que es al que le tenés que cortar, romper la ropa, bañarlo, porque venían todos sucios, hacía más de algunos un mes sin bañarse, entonces había que bañarlos primero, ver a dónde tenían el sangrado y recién ahí hacer lo que se llama el triage para que los médicos evalúen quién tenía la prioridad de atención. Entonces, este tipo de heridos era siempre en emergencia, así que teníamos que tener los quirófanos listos con una de nosotras preparada, y eso, esa evaluación se hace sin anestesia. Entonces, era un herido con la herida en carne viva, que era un herido mucho más complicado que el que habíamos recibido los días anteriores, ¿no? Y después los helicópteros, al estar los ingleses tan cerca de Puerto Argentino, no podían actuar, y entonces los empezaron a traer por medio de un barquito que hacía las veces de ambulancia, iba al puerto, recogía los heridos y nos los traía a nosotros. Nos traía mucha más cantidad, porque nos traían mucha más cantidad que un helicóptero, pero lo que se perdía el tiempo eran las maniobras náuticas de poner este barquito a la par del Irizar, que es una mole gigantesca. Entonces eso complicaba el sangrado del paciente, el cuidado. Después los teníamos que hacer saltar de un barco al otro, entonces imagínense un herido que viene con la herida abierta, hacerlo saltar de un buque al otro, y recién ahí empezar la evaluación. Así que esos días fueron realmente muy complicados para todos nosotros. Sí, me Me imagino. Sí, Romina, me imagino lo que estás contando, ¿no? Pero también ahí quiero preguntarte, que habías mencionado un poquito al pasar, cuando llegaron a ser mujeres, cuando llegaron al Irizar, ¿cómo se organizaron entre ustedes con el resto del personal masculino? ¿Cómo tuvieron que separar un baño o directamente decían, bueno, acá va a ser mixto? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero tuvimos, la recepción no era la que esperábamos. El jefe de cubierta se asombró porque no les habían avisado que éramos mujeres, les dijeron que llegaba personal de sanidad de ejército, entonces al principio no nos trataron tan bien. El comandante les dijo que nos donaran un camarote para nosotras, y nadie se ofrecía de voluntario para darlo, así que tuvo que organizar él un camarote para nosotras
cerca de la parte donde está la parte de sanidad, y un camarote con 3 cuchetas para nosotras 6. Así que al principio fue un poco áspero el trato. Después lo fuimos solucionando y armamos los equipos. Cada una de nosotras eligió un lugar en el buque. Yo elegí terapia intensiva, así que una estaba en la recepción de los heridos, en la cubierta, y las otras estaban repartidas por las otras áreas, terapia intermedia en la parte de internación. Y bueno, y después cada una de nosotras tenía una especialidad en la instrumentación, así que de acuerdo al paciente que venía de urgencia era la que iba a instrumentar esa cirugía. Ah, mira. Sí, y te hago una consulta con respecto a esto justamente. Ustedes entre las 6, que me imagino que trataban de acompañarse en todo momento, ¿se encontraban en esa situación de relevarse porque veían a una que desbordada por justamente el lugar que le tocó ocupar? O sea, ¿pudieron relevar esos puestos entre ustedes? Y sí, no nos quedaba otro remedio. Lo que pasa que, por ejemplo, una de las chicas, María Angélica Séndez, ella es instrumentadora de oftalmología, y el resto de nosotras no habíamos hecho oftalmo. Entonces, cuando teníamos una gran mayoría de los heridos que venía con problemas en los ojos, porque las bombas largan pedazos de piedra, de pasto, de todo, hacia todos lados. Entonces, cuando venían los pacientes de oftalmo, ella era la que tenía que estar sí o sí. Entonces, el resto de nosotras nos ocupábamos de reemplazarnos en las áreas, ¿no? Claro, pero igual estábamos, o sea, éramos nosotras, un grupo de 19 médicos y otros 15 enfermeros de la Armada, ¿no? Y después un grupo de otros 20 soldados que les habían dado un mes de instrucción en enfermería en Puerto Belgrano, y hacían las veces de camillero y nos ayudábamos entre todos, ¿no? qué bueno poder, ¿no? Que terminaran de acoplarse y entender, ¿no? De que se tiraba hacia el mismo lado, ¿no? Las diferencias de lado. Sí, Carlos. No, te dejaba porque te toca a vos. No, está bien. Cuando en un momento dice que lo más doloroso es el después, ¿no? Parte es esta bienvenida que les dieron, no muy grata, pero el después, ¿no? De volver a casa con la indiferencia. ¿Qué cambió cuando el Estado las reconoció oficialmente a partir del 2012? Bueno, en realidad nosotras, como somos nosotras 6 las de ejército, somos las que estuvimos más días en Puerto Argentino. Somos las que tuvimos contacto con el enemigo inglés. Entonces, eso hizo, y con el personal de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas. Eso hizo que seamos las primeras reconocidas. Nos reconocieron enseguida, apenas volvimos, ya tuvimos nuestra primer medalla con nuestro primer diploma por parte del ejército. Así que nosotras no tenemos problema de reconocimiento. Tenemos 44 medallas, 44 diplomas, bandejas a lo largo de todos estos años.
El problema es que nos la entregaban en un ámbito cerrado, o sea, nos la entregaban en el hospital o en el Estado Mayor y nadie se enteraba de ese reconocimiento que teníamos. En el año 2012 logramos que nos den un reconocimiento a las 16 que somos. Entonces ahí, en ese reconocimiento que fue en el Ministerio de Defensa y por parte del Estado Mayor Conjunto, nos entregan ese reconocimiento, que es una resolución presidencial, y ahí vienen los grandes medios con todos los periodistas, y bueno, y a partir de ese momento se produce la difusión de las mujeres en Malvinas. Pero en realidad nosotras ya teníamos nuestras medallas desde el principio, nuestro reconocimiento por el Congreso al mismo tiempo que los hombres. Lo único que a los hombres los hicieron ir al Congreso y se los entregaron en el Congreso, y a nosotras nos llevaron las medallas al hospital y nos las entregaron en un ámbito cerrado. Entonces, por eso hay mucha gente o veteranos que ni saben que hubo mujeres en Malvinas. Aparte, nosotras al trabajar en el Irizar, que también un ámbito cerrado, los primeros que nos vieron y que supieron que había mujeres son los que estaban en el Irizar con todas nosotras. Y los heridos. Sí, un minuto. Sí. Así que bueno, todas estas historias, ¿no, Carlos? Para poder, por suerte se visibiliza esta cuestión de mujeres en la gesta, ¿no? Tal cual. Yo lo que le iba a preguntar ahí a Silvia Romy era que recién mencionó sobre las 16 mujeres que fueron reconocidas para darle difusión. Y ahí también había enfermera, comisario de a bordo, radiooperadora seguramente. Silvia, a tu mejor entender o parecer, ¿qué historia crees que falta aún que se dé a conocer, ¿no? Porque yo, la verdad, yo fui militar, estuve en la Armada, no estoy muy orgulloso del recibimiento que te hicieron, pero bueno, era el momento que tocaba en ese tiempo, y no sabía específicamente, menos mal que Silvia nos dijo, van a escuchar a Cachorro. Es que llegan de trabajar y ella se pone loca. Sí, me imagino. Lo más lindo que hay. Y no sabía que estaban la mujer, porque en ese tiempo, como también no había enfermera ni instrumentadora en el caso de ella, no sabía que estaban este tema de radiooperadoras, comisario de a bordo. ¿Tuviste contacto? Las mismas chicas que nombraste, esas 16, estaban ahí. ¿Para vos qué faltaría? Porque yo, si me preguntan a mí, me estoy enterando ahora. O sea, no las conozco ni por nombre. O sea, mirá lo que es, ¿no? O sea, tengo por la Armada, cuando he estado ahí, me he conocido jefes míos que han estado en Malvinas, que han contado parte de la historia, lo que han vivido ellos, pero de mujeres nunca se habló. Lo que pasa que hay una confusión, porque van apareciendo mujeres que dicen que son veteranas a lo largo de todo el país, sí. Y hay una confusión. Del ejército somos nosotras 6 que estuvimos en el Irizar. Sí. Después las chicas que son radiooperadoras y comisario de a bordo, ellas son de la Marina Mercante. Ah. Bien. Entonces estaban en barcos de Elma, que era lo que existía en aquella época, y ellas ya hacía un año que navegaban con sus compañeros. Entonces, por eso ellas no tuvieron problema de género ni nada en Malvinas,
porque ellas ya hacía un año que estaban con sus compañeros navegando. Ah, ahí está, sí. Y la Armada lo que tenía era las enfermeras de Puerto Belgrano, que ellas, ahí vi que desfilaron como si fueran veteranas de guerra el día de la Armada, y son las enfermeras de Puerto Belgrano que estaban estudiando. Entonces, al ser cadetes, no pueden ser movilizadas. Por eso no pudieron cruzar a Malvinas y se quedaron en el continente. Después hay otro grupo que es de donde sale Liliana. Liliana Colino es la única veterana de guerra de la Fuerza Aérea porque es la única que cruza a Malvinas. El Hércules carretea media hora nada más, podía carretear porque si no los ingleses lo detectaban. Y esa media hora que ella estuvo en Malvinas le sirvió para que sea reconocida como veterana de guerra y volver al continente. Entonces, por eso nosotras fuimos las primeras reconocidas porque somos las que estuvimos más tiempo en Puerto Argentino, pasamos allá el día del cese del fuego, y recién logramos volver al continente el 18 de junio, 4 días después de que se había terminado la guerra. Por eso hay una confusión entre quién es veterana y quién no. Pasa lo mismo con los hombres. Sí. Lo que pasa que hacen usurpación de uso de honores, pero si los hombres las dejan desfilar, ¿viste? Claro, sí, se entiende perfectamente. Pero bueno, ahí me había quedado la duda y vale muy bien la aclaración, igual que al principio en algunas cuestiones que como hablábamos con Romina en esta semana de la invitación y cuando dijimos, ¿no?, que uno conoce una parte de la historia o cómo te la cuentan y cuando estás con el protagonista te empieza a corregir o te empieza a decir, no, eso no fue así, no fue así. También tuvimos otro invitado en otro programa que también tenemos los miércoles por medio, que también nos contó cosas que por ahí uno cree haber leído todo o escuchado y no. El que estuvo ahí sabe el detalle o esas cositas como que se quisieron tapar, ¿no? Es que esto es lo bueno de que hagamos estos reportajes, que se sepa la verdad de lo que pasó en aquellos días, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy agradecidos estamos nosotros por tenerte en el programa. Romy. Sí, y bueno, y esto ahora más en la actualidad, ¿no? Que es mamá de 4 hijos, tengo entendido, y que está a cargo de la parte ceremonial del hospital militar. Yo sé que también se retiró hace muy poco. ¿Qué cambia en su retorno profesional posguerra y cómo la ve su familia hasta el día de hoy? Bueno, el cambio lo sufrimos, o sea, nosotras 6 volvemos al hospital, volvimos acá a Buenos Aires el 20 de junio recién, así que el 21 fuimos a trabajar al hospital, nadie nos recibió, nadie nos dijo qué teníamos que hacer. Así que seguimos, nos fuimos al quirófano a trabajar y cada una siguió trabajando casi 10 años más hasta que las chicas se fueron yendo del hospital por distintas circunstancias. Muchas nos hacían mucho bullying, las mujeres que no fueron, o sea, la mujer militar nos hacía bullying. Y se fueron cansando y se fueron yendo del hospital. Yo me fui del quirófano casi 15 años después de volver de Malvinas y pasé a hacer todo lo que es la parte administrativa del hospital. En principio era gestión de la calidad, organización hospitalaria, bueno, hice todos esos cursos hasta que hice el curso de ceremonial y ahí me di cuenta que eso
nos podía ayudar a los veteranos de guerra del hospital. Y entonces ahí empecé a organizar congresos, jornadas dedicadas a Malvinas, que era la primera vez que se hacían en el hospital. Y bueno, y eso fui trabajando todo lo que es Malvinas dentro del hospital hasta hace 6 meses que me jubilé. Tienen un mural, ¿no? Realizado para las mujeres de Malvinas en Argerich. Pero en el hospital civil, no en el hospital militar no existe nada de las veteranas de guerra. Bueno, hay que ponerse en campaña entonces, así que, pero celebro que le hayan rendido un homenaje en el Hospital Argerich, también con un mural a través de un artista que se dedica a hacer caricaturas y libros para los niños sobre la gesta de Malvinas, bueno, representarlas a ustedes a través de justo del sector de niños, ¿no? De la parte pediátrica. Así que, sí, bueno, le agradecemos a él haber gestionado y haber hecho el mural de nosotras ahí en la parte de pediatría materno-infantil del Hospital Argerich de La Boca. En el nuestro, que es el Cosme Argerich, no hay nada de las mujeres de Malvinas. Me quedé impactado. Sí, perdón, Romy, me quedé impactado cuando dijiste, Silvia, que nos hacían bullying las enfermeras o médicas del hospital, las militares, cuando tendrían que ser todo al revés, nutrirse de toda esa experiencia, ¿no? Porque increíble. Seguramente esas mujeres en su vida, si se están preparando siendo militares, van a poder estar en una gesta así, y ojalá que no estuviéramos de nuevo, pero nada, realmente me impacta porque recién yo te contaba que yo escuché historia y uno quería saber cosas, y acá fue todo lo contrario, que me impactó realmente escucharte decir eso. O sea, por parte de creo que eso lo vivimos todos los veteranos al volver. Si vos hablás con los oficiales veteranos de guerra, son muy pocos los que lograron llegar a grados altos. Generalmente a los 3, 4, 5 años de volver de Malvinas se fueron de la fuerza porque realmente nos han hecho bullying los que no fueron a nosotros, nos han hecho pagar el haber ido a Malvinas. Qué mal, qué mal. Bueno, ahí también Romy decía, ¿no? Sí. Decimos, Carlos, ¿estás? Sí. No, pensé que estabas ahí. Recién Romy también comentaba que, y vos, Silvia, que tenía la agenda llena, ¿no? Y que van a dar charlas a las escuelas, universidades. Me gustaría saber qué te preguntan los chicos, porque para mí las preguntas son de dos tipos. Los chicos de escuela hasta 7º grado o quizás la secundaria, y con los de universidades. ¿Podría darnos alguna pregunta de cada lado? ¿Qué es lo que más te sorprende a vos cuando te preguntan? Bueno, los chicos de primaria, ellos no tienen vergüenza, no tienen ningún prurito, te preguntan desde qué comiste, cómo ibas al baño, qué hacías, cómo te vestías. Te preguntan muchas veces, a nosotras sobre todo, tienen una obsesión con la edad, porque claro, lo primero que te dicen, mi abuela tiene tu edad, y ellos no, viste, y me dice, ¿y por qué vos fuiste y mi abuela no? Y porque vos tenés que hablar con tu abuela para que te cuente dónde estaba ella en ese momento, ¿viste? Y eso es lo que más les sorprende, nuestra cercanía con sus abuelas, ¿no? Por ahí el hombre se identifica más con el abuelo, pero con nosotros le llama la atención eso, y el que seamos mujeres, ¿no? Y los secundarios, bueno, ellos son más tímidos, tienen
esa adolescencia que los intimida un poco ante sus compañeros, pero el problema con el secundario es que al principio no pregunta, están todos calladitos, y cuando termina la charla, viene alguno y te dice, yo te quería hacer una pregunta, y a partir de ahí nos quedamos otra hora fuera de lo que es el ámbito de la charla, ¿no? Es como que cuando estamos ya reunidos fuera de la charla se animan más a preguntar cosas. Y con el ámbito universitario nos cuesta muchísimo, es un ámbito que está muy politizado, entonces nos encontramos con que las universidades se complica mucho. Recién ahora hay universidades como la de Lanús, como la de La Matanza, la de Seiza, la de Luján, que nos convocan para dar charlas. La Universidad de Palermo, la Kennedy, pero la UBA Se no. niega todavía. Sí. Mira vos. Y después, bueno, por el ámbito nuestro de sanidad, todo Sí. lo que es escuela de instrumentación o escuela de enfermería, la Cruz Roja nos convoca muchísimo. Bien, bien. Qué experiencia y de pocas mujeres, en este caso, ¿no? De ir y dar esas charlas. Qué interesante para las chicas o varones que estudian tener esa charla de lo que podría llegar a ser en caso de. Pero bueno, Silvia, ¿me esperás 30 segundos que vamos a un espacio publicitario? Sí, no hay problema. Bueno, saludamos a la gente de Mosqui, nuestro auspiciante, y como siempre, con último en todo lo que es tecnología para armamento, de armas y escopetas, revólveres, todo de última generación. Y bueno, también vino de la última feria de Las Vegas con muchas novedades. Así que nada, Romy. Sí. Bueno, no, para darle un consejo a estas futuras instrumentadoras, así como lo viene haciendo para la Cruz Roja o quien la convoque, pero que va a ingresar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué le diría a esas postulantes? Bueno, creo que uno llega con una fantasía, ¿no? A lo que es el ámbito militar. Creo que eso de vencer esa fantasía con la realidad es lo que te va dando esa fortaleza y ese amor por la institución. Y creo que siempre les digo, lo más importante es capacitarte, hacer cursos, seguir adelante, porque esa capacitación te va a salvar la vida y le va a salvar la vida a tu camarada con el que estás al lado. No va a ser una guerra, espero, pero ha tocado como en Bahía Blanca una inundación muy grande o en Luján una inundación muy grande donde se han aplicado todos los protocolos que nosotros hicimos en Malvinas. Nosotros llegamos a Malvinas con todo lo que era la teoría, ¿no? Nunca habíamos actuado en conjunto, nunca habíamos hecho grandes evacuaciones de heridos. Ahora, después de Malvinas, pasó Cromañón, pasó la tragedia de Once, entonces creo que nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad tienen que seguir capacitándose porque no va a haber una guerra, pero esta nueva modernidad de nuevos elementos que nos van apareciendo alrededor
hacen que tenemos que estar preparados y sobre todo para darle seguridad a lo que es la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Tal cual. Ya como para cómo pasó la hora, Romy, pasó cuando uno, sí, estaríamos horas conversando, pero bueno. Yo la guardaría en una cajita de cristal ahí, así. Sí, tal cual, tal cual. Esto es una pregunta, nosotros le decimos la pregunta COP, y viene a hacerte un remember, que pienses en esa Silvia, en esa Silvita cuando tenía 8 o 10 años, y nos cuentes qué pensaba ella cuando tenía esa edad, y viste que uno dice, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Hoy, después de haber sido enfermera y haber participado de la gesta y haber todo lo que te pasó, ¿no? ¿En algún punto pensaste en eso o nada que ver? Mirá que hemos tenido respuesta de lo más inverosímil que hubo, ¿eh? Así que sin ningún problema te escuchamos, Silvia. No, yo siempre pensé en ser azafata. En aquellos años te tomaban la medida de la altura y yo tenía 1,62 m y había que tener 1,65 m, así que logré rendir igual para entrar como azafata. El problema es que al día siguiente rendí también pensando que no iba a entrar como instrumentadora quirúrgica, y me avisaron que había entrado como instrumentadora primero, y al día siguiente me avisaron que había entrado como azafata, y yo ya había dicho que sí como instrumentadora, así que me decidí por instrumentación y bueno, y aquí estoy. En realidad nunca pensé en esta carrera. Mi padrino de bautismo, que era jefe de cirugía en el Hospital de Agudos Ramos Mejía, me dijo, ¿sabes qué linda carrera que es? Y bueno, y me llevó al quirófano y ahí me gustó, y bueno, creo que es a veces uno llega a la carrera amada de casualidad, ¿no? Descubriste el amor, ahí descubriste el amor. Porque uno lo conoce y después se va enamorando, sería, ¿no? Claro. También. Qué lindo. Claro, qué y lindo. lo mismo o sea, cuando después estudié ceremonial, más que nada fue por enojo, porque siempre nos ponían en las ceremonias con las viudas, con las esposas, y eso nos enojaba a todas nosotras muchísimo. Sí. Por eso estudié ceremonial y dije, bueno, ahora la que organiza soy yo, y eso me dio la razón. Y se puso al frente nuevamente. Así que bueno. Esperamos verla nuevamente en otra oportunidad. Yo sé que sí, nos vamos a volver a reencontrar, pero más que agradecida por haber compartido con nosotros esta noche sus anécdotas y toda la historia que hay detrás de estas maravillosas mujeres que estuvieron al frente y peleando por distintos lugares, porque la verdad fue como revelador toda esta entrevista en ciertos aspectos que mencionaba Carlos también, que sorprende en alguno de estos fragmentos de la entrevista donde manifiesta lo que tuvo que atravesar, incluso dentro y a la vuelta de la gesta. Así que bueno, no, más que agradecidas, la verdad que es para volver y extender la entrevista. Le agradecemos un montón, Silvia. Honor y celebración por tenerla con nosotros y dar fe y testimonio de todo lo que ha atravesado y todo lo que ha dejado por el país. Así que más que agradecida, agradecimiento eterno. Así que bueno. Gracias a ustedes. Todos Silvia, estarán... antes que te vayas, Silvia, estoy como los chicos. ¿Te cruzaste con alguno de los soldados que después, con el tiempo, que salvaste en alguna ceremonia? Todo que el te tiempo. reconoció?
¿Sí? todo el tiempo, Uy, qué lindo. porque al ser la única que siguió trabajando en el hospital, yo lo sigo viendo. Aún hoy me piden recetas, me piden turnos, me piden cosas del hospital, pues sabe que sigo en contacto. Con algunos vamos a dar charlas juntos, con los que estuvieron más graves, hay uno que después fue director operativo nuestro, así que siempre en contacto con ellos. Qué lindo, ¿no? De ver a la Y mujer nosotras que lo fuimos a los salvó. casamientos, conocemos a las esposas, a los hijos, ahora a los nietos, así que estamos muy, muy relacionados todos. Somos camaradas, un hilo azul y blanco nos une a todos los veteranos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esa era mi pregunta de la primaria, como contaba recién, que no tiene ningún inconveniente en preguntar el por qué, pero como decía Romina, queremos agradecerte por estar en el programa. Es muy emotivo escucharte y saber la verdad, como decía también, y nos desasnaba a nosotros, porque uno lee, escucha cosas que dice, bueno, habrá sido así, y después nada que ver. Y por parte de, como te dije, de la Armada, de ese recibimiento que es así y toda la fuerza me pasa a mí en lo personal cuando voy y digo en algún lugar, no, estuve en la Armada, ya te miran hacia el ejército. Es una guerra que no tiene nada que ver, un enojo, no entiendo por qué, pero bueno, cada uno pelea sus cosas. Agradecerte, en algún momento, seguramente más adelante, te vamos a volver a molestar y para hacerle la visibilidad a ustedes, ¿no? Que del programa desde el día 1 y gracias a Romina que se incorporó el año pasado, tenemos la llegada de más gente porque realmente hemos querido invitar y es un poco difícil. Ella anda por todos lados, Romina. Postea su Instagram y está en todos lados. Soy insistente, o no, Silvia, que soy insistente. Casi como que la estoy acosando. Cada vez que la encuentro, uy, me prendo. Así Foto, que, autógrafo, todo tengo de Silvia. bueno, así que nada, Silvia, muchas gracias por darnos esta horita para conversar, para conocerte, para escucharte. Y obviamente todo esto queda grabado. Después te vamos a pasar el enlace. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por difundir la historia de las mujeres en la Guerra de Malvinas. Y bueno, y un beso para tu solcito, Romy. Ay, sí, que también está maravillada, así que bueno, ella compartiendo esta historia de Silvia con sus compañeras en el Liceo Militar, en lo personal como instrumentadora, ex instrumentadora, así que también encuentro esa conexión con Silvia, que por eso a veces es como la referente máxima para mí en lo personal, así que más que agradecida y un placer enorme tenerla hoy y agradecerle a su familia que también nos permitió compartir en este momento. Y ¿Cómo que se llama el perrito, tu mascota? ¿Cómo se llama, Silvia? Batata. Batata, también gracias a Batata, que se portó bien, ¿eh? No Sí. ladró mucho, así que hay que agradecerle. Así que bueno, un gran cariño también para todos ellos. Bueno, gracias, ¿no? De tenerla. Gracias. Chao, Silvia, un placer. Chao. Gracias, Silvia, hasta luego. Qué lindo, ay, bueno. Qué lindo poder compartir con ella. Hoy no lloré. A mí en un momento se me acongojó, pero porque escuchar esas cosas no es la primera vez que escucho. Los libros también lo dice, que cada uno peleó su guerra. Lo único que creo que hicieron juntos fue el hospital de Interfuerza, pero después la persona que los iba a salvar, en un caso de que el Iriza fuera atacado, eran las mujeres, y quién mejor que las profesionales, ¿no? Y la hicieron a un costado. Y otra cosa que me dolió fue que obviamente esto lo contaron muchos, tanto militares en actividad, que luego pasaron al retiro o a los conscriptos. La sociedad misma en un momento, no la sociedad, pero quizás los mismos de la fuerza lo hacían a un costado, lo dejaban oculto,
el famoso el loquito de la guerra, y qué mal, ¿no? Que dieron la vida a algunos y otros, bueno, por distintos problemas de salud, de situaciones que no estaban preparados, y aunque estés preparado, seguramente el aturdimiento de disparos, perder un compañero, un amigo, los estruendos de las bombas hace que también uno quede un poco mal psicológicamente, pero yo creo que este es el momento de recordarlos, estar con ellos. Hay muchos, queremos llegar, como te decía nuestra embajadora, en eso sos vos que andás por todos lados y que siempre van a ser bien recibidos en el programa, tanto acá en COP como Aromaterapia, para darle difusión, para conocerlos, que realmente escucharlos fue como Silvia, ay, no puedo acordar el nombre de Fuello, Ariel, también, exactamente, también realmente muy emocionante, eso que ya ellos lo notan o lo cuentan como algo ya pasado, pero creo que el contarlos los hace, no sé si sanar, ¿te acordás que no, me había corregido? No era sanar, pero yo creo que el contarlo les hace bien. Yo creo que les hace bien sí, y los o poner ayuda. la voz de ellos, que también lo ha mencionado Silvia, que no todas las compañeras pueden afrontar esto de salir y compartir estas historias por una cuestión física o psíquica. Entonces, valorar a quienes sí lo hacen, acompañarlos en ese proceso, extender y difundir todo y malvinizar, obviamente, a través de estas voces, ¿no? De que son los únicos que pueden llevar y transmitir el testimonio de manera directa, en vivo, aprovecharlos también, porque a medida que pasa el tiempo... Se nos van yendo naturalmente. Entonces, eso es lo que más duele, ¿no? De no llegar, y hasta ahí ya vuelvo a esta situación de ver por ahí gente que hace 10 años que tenés una imagen, una foto, un testimonio y ya no están más, así que bueno, eso también a veces incomoda un poco y agradezco por suerte que se está tratando de malvinizar en todas estas generaciones venideras y que se siga haciendo. Así que bueno, lo Que no sea en celebro. vano, que no sea en vano en esa gesta que los que quedaron acá y los que recordamos, los que no están, que no sea en vano que lo hayan hecho, ¿no? Totalmente, y sus familias, ¿no? Por sobre todas las cosas, que son los que también tratan de revivir en los que ya no están, pero desde la gesta misma. Entonces, ellos también son las voces de los que no volvieron. Así que bueno, nada, ahora sí me desmotiva, pero bueno. Bueno, yo te voy haciendo un poco, sacándote un poco de este ambiente, por decir así. Yo me voy despidiendo, te dejo solita, haga el cierre y bueno, yo los dejo con Romina, que va a hacer el cierre, y nos vemos el próximo martes con otro excelente invitado. Así que un beso a todos y seguimos el próximo martes. Romy, todo tuyo. Gracias, Carlos. Bueno, me despido del público, agradecemos a los seguidores, televidentes y teleaudiencia por acompañarnos, así que nos veremos en el próximo encuentro, los martes a las 20 horas en COP, con más noticias, entrevistas, debates, invitados. Los quiero invitar a seguirnos en nuestras redes, por TikTok, @COP_Argentina23, en Instagram, @COP_Argentina23, en Facebook, COP.Argentina23, y en YouTube, @COP_Argentina23. Esto fue Conversando con el Oficial de Protección, edición argentina, en esta edición especial junto a los veteranos de Guerra de Malvinas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta un nuevo encuentro.